vamos a ver algo que se asocia generalmente a lo que es la Iglesia Católica, pero se cae en un error. Los voy a compartir un poquito la pantalla y ven la pantalla compartida, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, hoy día vamos a conocer un poquito de historia de la Iglesia. Como les dije, estamos viendo los principios, los fundamentos del cristianismo desde la base bíblica, pero existen varias cosas que nos definen como cristianos que no salen en la Biblia. Y uno de ellos es el credo de los apóstoles. ¿Por qué le preguntaba a Luchito si él había practicado catolicismo antes? Porque el credo de los apóstoles es una práctica común de la Iglesia Católica, y dentro de la liturgia católica está la parte de la confesión de fe, y sale al baile el llamado credo de los apóstoles. Y yo no sé si alguien se lo sabe. ¿Alguien se sabe el credo de los apóstoles? Nadie se lo sabe porque somos evangélicos, ¿no es cierto? Hemos perdido un poco lo que es la tradición cristiana. Y si alguien escucha así de improviso este servicio y escucha que yo digo el credo de los apóstoles, ya va a decir el hermano Adán se volvió católico, es ecuménico, está predicando apostasía, que el Señor tenga misericordia de él. Pero la verdad es que el credo de los apóstoles no es católico. ¿Qué es primeramente el credo de los apóstoles? Y yo no sé por qué nunca me funciona. Ahí está. Que es el credo de los apóstoles. Y es estas simples frases que se leen aquí. Y existe la versión católica romana y la versión luterana, que prácticamente es la misma, cambian ciertas palabras, pero la versión católica dice: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor, perdón, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Ese es el credo de los apóstoles. Pero ¿qué es el credo de los apóstoles? Y la verdad es que estamos ante una de las primeras confesiones de fe, ya, pero de carácter extra bíblico. Es decir, que no encontramos este trozo de escritura o de frases expresamente y en orden en la Biblia, pero que reflejan una verdad bíblica, ¿ya? Y si usted me pregunta si es algo que se le ocurrió a los católicos, no, porque dentro de nuestra Biblia nosotros tenemos credos, pequeños credos, y un ejemplo de ello es Romanos 19, del 8 al 9, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es, en definitiva, lo que creemos los cristianos, dice Pablo a los romanos. Hay otras declaraciones de fe, por ejemplo, en Tito 2:15, donde nos habla de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. También en Primera de Timoteo 1:15 o 3:16, no me acuerdo cuál de los dos, cuando dice: grande es el misterio de la piedad, Dios se hizo carne. Y usted va a ver que en sus Biblias sale casi entre paréntesis, o esa parte de la escritura va a salir dividida de el texto completo, porque eran pequeños credos que los primeros cristianos confesaban y llevaban de un lado para el otro. Porque recordemos que en esa época no existía el canon bíblico, estamos hablando del siglo I y el siglo II. El canon de la Biblia, lo que conocemos hoy por canon, se cerró en el año 370 después de Cristo. Estamos hablando en el año 100, año 200. Por tanto, no tenemos un canon bíblico, sino que evangelios que tenían una iglesia, cartas de Pablo que tenían otras iglesias, el, eh,
¿cómo se llama? El libro de Hechos, que estaban en otra iglesia, y así cada comunidad cristiana tenía ciertos escritos que hoy día consideramos santos y dentro del canon bíblico, pero en ese tiempo no existía un compendio, ¿ya? Eh, y el credo de los apóstoles, perdón, es una de las primeras confesiones que encontramos fuera de la Biblia que los cristianos profesaban. ¿Y cuál fue el primer la primera declaración de fe extrabíblica de los cristianos en el mundo? Fue tres o dos simples palabras y esto que dice aquí. Jesús es el Señor. Esta fue la primera declaración que los cristianos hacían públicamente y que quien lo decía, quien lo confesaba, se entendía cristiano o él se autodefinía como cristiano. Jesús es el Señor. Y hoy día nos parecen estas palabras tan fáciles de pronunciar y que no tienen ningún, eh, comillas, valor extra que un cristiano diga Jesús es el Señor, porque nosotros sabemos que la Biblia nos dice que Jesús es el Señor. Pero decir en la antigua Roma Jesús es el Señor le costaba la vida a las personas. Por decir Jesús es el Señor, lo llevaban al Coliseo Romano o los mataban en la hoguera o los decapitaban. Y esto es lo que nos dice un escritor que es Sproul. No sé si lo conocen. No soy muy fan de él, pero aquí sí tiene una muy buena cita respecto a la historia de la iglesia. Y hablando de esta definición de Jesús es el Señor, nos dice, luego en Roma, en su mal guiada tiranía pagana, trató de forzar un juramento al culto del emperador, en la que se obligaba a toda la gente a recitar la frase, perdón, Kaiser Curios, en griego, lo que en español hoy dice César es el Señor, es decir, el líder del imperio de Roma. Los cristianos respondieron mostrando toda la sumisión civil posible, ¿ya? Ellos pagaron los impuestos, honraron al rey, fueron sus ciudadanos ejemplares, pero no pudieron acoger la orden de proclamar, perdón, a César como su señor. Su respuesta a ese juramento de lealtad al culto del emperador, Kaiser Curios, fue tan profunda en sus ramificaciones como sencillo en su mensaje. Y en griego decía Jesús ho Curios, o en español Jesús es el Señor. La adoración de Jesús no es simplemente una esperanza que los cristianos comprenderán algún día, es una verdad que ya existe, dice Sproul. ¿Por qué era tan importante o tan trascendente que los cristianos dijeran Jesús es el Señor? ¿O por qué era, eh, ¿cómo se dice? Tan peligroso que un cristiano dijera Jesús es el Señor? Porque a César, primero, decirle César es el Señor significaba que César era Dios para el imperio. Por eso era el culto al César. Y decir Jesús es el Señor, los cristianos estaban diciendo el único Dios, el único rey, el único soberano sobre este imperio, sobre cualquier imperio sobre la tierra, es Jesús. Y eso era alta traición y era traición primero al emperador y al imperio. Por eso estas personas eran muertas y por eso tiene tanto valor esta primera declaración de fe cristiana, de decir Jesús es el Señor. ¿Y cuál es la historia del credo de los apóstoles que estamos tratando de estudiar hoy día? Se cree que el credo comenzó a recitarse unos 40 o 50 años después de la resurrección de Jesús dentro del Imperio Romano. Pero no fue hasta el siglo V cuando se unificó en un solo escrito, que es el que leímos anteriormente, el cual era escrito en latín. Por ejemplo, el credo, en la versión final, como hemos leído anteriormente, dice que Jesús descendió a los infiernos, pero en los escritos más antiguos no encontramos que Jesús haya descendido a los infiernos. ¿Por qué? Porque se malinterpreta un poco esta frase de Jesús bajó a los infiernos, porque al infierno solamente baja, ¿no es cierto?, quien es pecador, no una persona santa como Jesús. A lo que se refiere a que Cristo bajó a los infiernos
es a que Cristo padeció la muerte del hombre, como si hubiese sido un hombre. Pero esta frase no la encontramos en los primeros escritos. Y la tradición de la mano de Rufino, que es este caballero que está ahí arriba del otro que tiene la agüita, nos dice que el credo de los apóstoles, según él, según la tradición, fue compuesto por todos los apóstoles, por los 11 más Matías que reemplazó a Judas. Y dice que cada uno de ellos eh, puso una cláusula a lo que los cristianos debían decir. Pero la verdad es una tradición que no hay evidencia bíblica ni evidencia histórica que pudiéramos decir que fue así. Pero no existe evidencia, como decíamos, que podamos establecer ese origen. Pero como no tiene un autor el credo, nadie escribió abajo del credo, lo escribió o puso su firma o algo parecido. Lo único que sabemos es cómo se utilizaba. Y el credo se utilizaba cada vez que un cristiano quería bautizarse. Ah, Tertuliano nos explica que los primeros cristianos se bautizaban y quien llevaba el bautismo adelante, el ministro que bautizaba, a cada persona que quería bautizarse, le preguntaba, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y quien iba a bautizarse decía, sí, creo. Otra vez le preguntaba, ¿crees en Jesucristo, su único hijo? Bla, 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 bla. Sí, creo. Y cuando una persona terminaba de hacer esa profesión de fe, esa declaración de fe, era bautizada, sumergida en las aguas y era considerada cristiana. Ese es el único forma que se utilizaba en los primeros siglos. Luego después se utilizaba en la liturgia, cuando los cristianos se unían en comunión o en congregación, lo que hoy conocemos como nuestro servicio, nuestros cultos, dentro de la alabanza, el estudio de la palabra, la predicación, ellos dejaban una parte especial donde confesaban su fe y leían este credo, que según Tertuliano se le llamaba el credo romano. ¿Y cuáles son los objetivos del credo? ¿Ya? Y los objetivos básicamente son creer la fe y defender la fe. Como dijimos, pónganse ustedes en el cuerpo, en la mentalidad de un cristiano del primer siglo, donde lo único que algunos escucharon fue la predicación de los apóstoles. La Biblia nos hace un ejemplo especial de Apolos, que dice la Biblia que Apolos solamente había escuchado la predicación del bautismo de Juan el Bautista, pero era un tremendo predicador y que tenía unas ganas de predicar esta reconciliación de Dios con el hombre, pero solamente tenía esa información. Y nos dice la Biblia que Priscila y Aquila lo toman y le enseñan el Evangelio completo. Así que en este primer siglo nos vamos a encontrar con personas así, que solamente escucharon una parte del mensaje por allá, que van a una iglesia que tal vez lo único que tienen es el libro de los Salmos, que lo único que tienen es un evangelio o solamente tienen el libro del Apocalipsis, porque no fue hasta el 370 donde se cerró la Biblia. Súmenle a ello que en el primer siglo, segundo siglo y casi en toda la era del cristianismo, la base del cristianismo primero fueron las mujeres. Y eso es algo que no se cuenta mucho, pero siempre las mujeres han sido más cristianas que los hombres. Los esclavos y los pobres. Y generalmente esas personas no sabían leer ni escribir. Ustedes conocen que en la antigua Roma las mujeres no tenían mucho valor en el sentido de valor jurídico o valor social. No se les enseñaba a leer, sino solamente a estar en la casa. Entonces, ¿cuál es el objetivo del credo? Creer la fe, entender los principios fundamentales de la fe y defenderla. Y esto es lo que nos dice Agustín, el obispo de Hipona. Hay alguno que va a decir, no, pero San Agustín de Hipona es católico. No, San Agustín de Hipona no es católico romano porque vivió alrededor del año 300 y la Iglesia Católica Romana se forma en el año 400. Así que Agustín de Hipona, el obispo de Hipona, es un sacerdote cristiano y uno de los mejores pensadores de la época cristiana. Está
el apóstol Pablo, San Agustín, Santo Tomás y Martín Lutero. Y esos son los más bacanes del cristianismo de la historia. Y dice respecto a los credos en su discurso a los catecúmenos que se iban a bautizar. Otra palabra, catecúmenos, es discípulo en griego o en latín. Nada más que eso, no es católico. Ya, estas palabras que ustedes han escuchado están en las escrituras. ¿Cuáles? Las del credo. La del credo. En las escrituras divinas dispersas por arriba y por abajo. Por eso han sido reunidas y reducidas a una, para que la memoria de las personas lentas no se desespere, para que toda persona pueda ser capaz de decir, de creer y mantener, defender lo que cree. Este era el objetivo del credo de los apóstoles, que la persona que recién estaba conociendo la fe pudiera confesar su fe y pudiera mantenerla. ¿Cuál es la perspectiva general del credo que ya lo hemos visto? Nos habla de Dios, de la iglesia y de las últimas cosas. Dios, como dijimos, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es lo único que se nos habla de Dios Padre. ¿Ya? Primero, Él es el Padre eterno, es el Padre del Hijo y Padre de todos los creyentes. Además, este Padre es creador de todas las cosas. Y aquí, si usted no conoce un poco de historia de la iglesia, hay una profundidad teológica tremenda, porque en este primer siglo y segundo siglo está todo lo que se conoce como las herejías de la iglesia del primer siglo. Y aquí se ataca al marcionismo. Marción, en los primeros años del cristianismo, decía que el Dios que estaba en el Antiguo Testamento no era el mismo Dios que estaban en las escrituras del Nuevo Testamento y en los Evangelios. ¿Por qué? Porque para Marción el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, perverso, que lo único que hacía era matar gente, y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno que mandó a su Hijo para librarnos de todo. Pero el credo aquí nos dice, Marción, estás equivocado. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Padre, sí, es del Nuevo Testamento, pero además es el poderoso creador del cielo y de la tierra que nos habla el Antiguo Testamento. Y donde más se explaya es en Jesucristo. Primero, Jesucristo es el único hijo del Padre en el sentido de la deidad. Es el único hijo del Padre y es nuestro Señor, nuestro Curios, como leíamos anteriormente, la declaración de Jesús es el Señor. Establece la encarnación de Cristo, establece su concepción virginal, nació de la Virgen María, establece su muerte, su sepultación y su resurrección. Establece el espacio temporal donde Jesús estuvo. ¿Por qué? Porque Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Estableció que Cristo subió al cielo. Estableció que Cristo viene en un futuro y que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y también nos habla del Espíritu Santo, que es quien obra la encarnación del Hijo y es quien está presente en la iglesia y en todos los creyentes. Y podemos entonces en definitiva decir que sin lugar a dudas nos presenta a un Dios trino, una Trinidad que es el distintivo absoluto de la teología cristiana. Es decir, si usted escucha a algún evangélico que no cree en la Trinidad, lo lamento decirle, pero esa persona no es cristiana, porque desde los primeros siglos nosotros hemos creído que creemos en un solo Dios, que eso hay que dejarlo claro, pero que es en tres personas, es una Trinidad. Y nos habla de la iglesia, y nos habla aquí de la Santa Iglesia Católica. Y a muchos les va a decir, pero ¿cómo dijo católica? Pero tiene una explicación. La palabra católica quiere decir universal, que es en todo el mundo, que es toda la iglesia que está esparcida por todo el mundo. Es decir, el vocablo católico establece que nosotros creemos que existe solamente una iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia de Cristo, la que está compuesta por muchos miembros, pero cuya cabeza es Cristo, como nos dice el, el apóstol Pablo. Y es por eso que esta católica se escribe con C minúscula, porque es un adjetivo y no un nombre propio. Es
la iglesia católica, la iglesia universal, la iglesia compuesta por la congregación de todos los creyentes en Cristo Jesús. Y esto era un ataque especial para todas las herejías del siglo I, porque quien no confesara el credo, quien no creyera que existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no era cristiano, no pertenecía a la iglesia de Cristo. Por tanto, hoy podríamos decir testigos de Jehová, mormones, unitarios que no confiesan estas verdades, no pertenecen a la iglesia de Cristo. Nos habla de las últimas cosas, la resurrección de la carne y la vida eterna. Además, este juicio venidero sobre los vivos y sobre los muertos por parte del Padre. Así que también nos declara ahí una verdad absoluta. Y ahora yo quiero abrir micrófono para que me lleguen los palos por haber dicho esto, pero quiero preguntarle a ustedes, después de haber estudiado brevemente lo que significa este credo, ¿debemos seguir utilizando este credo hoy, tomando en cuenta que este credo nació por la necesidad de resumir las creencias del cristianismo en el primer siglo? Y se tiene que acordar, primer siglo, no hay Biblia, no hay gente que sepa leer, etcétera. Por eso la segunda pregunta es, ¿su resumida doctrina es un problema hoy? Y la tercera pregunta es, ¿puede ser un símbolo de unidad entre la cristiandad y la separación de los herejes? Y con la pregunta que quiero terminar, para que ahí sí me llegue la crítica. ¿Consideran ustedes que los católicos son nuestros hermanos? Y aquí yo les quiero hacer la pregunta para que me respondan. Si hay algún valiente, ¿consideran? ¿Por qué? Porque los católicos creen en el Padre, creen en el Hijo, creen en el Espíritu Santo, creen que Él se encarnó, creen que nació de la Virgen María, creen que murió, que resucitó y subió al cielo, igual que nosotros. ¿Podemos entonces seguir utilizando este credo hoy? ¿Es un problema que sea una doctrina tan reducida cuando hoy tenemos medios infinitos para determinar la verdadera doctrina? Así que les paso ahora la pelota a ustedes.